Bien, ahora tenemos el tema de bonus extra. Ya no estaba previsto, pero bueno, gracias a Dios llevaba esta temática también y ya que hemos hablado de ella, pues vamos a terminar de comentarlo. Sabéis, es uno de los temas que allí donde he ido presentando llama más la atención. Antes estaba hablando con una hermana de aquí, de la iglesia del pastor Orlando Enamorado, en Irving, Dallas, Texas. Y fue uno de los temas que una vez más vi que los ojos se abrían de la gente. Y se sorprendieron mucho, mucho. Porque no es habitual hablar de este tema dentro de iglesias. Y si se trata o bastante escuetamente o a veces quizás no del modo más acertado. No digo que siempre sea así, pero era lo común. Ahora últimamente esto ya ha pasado a ser historia. Sé que habían habido campañas en iglesias adventistas donde se hablaba también de temas ovni, pero se enfocaba todo desde un matiz muy exclusivo. Hoy intentaremos ver bastante más allá de todo eso. Y he de deciros que precisamente este tema me quedé muy sorprendido cuando, estando precisamente si no recuerdo mal, era en New Jersey, vino una hermana cubana con su esposo, que están haciendo una labor extraordinaria y es intentar traducir los escritos de Ellen White que están solo en inglés al español. Es una labor extraordinaria, ojalá los pudieseis apoyar. Y esta hermana me mostró un escrito bastante antiguo de una persona adventista que presentó todo un informe a un cierto estamento ya de la iglesia, de la denominación, en el cual hablaba de este tema. Y cuando empecé a ojear lo que me dejó, me quedé sorprendido, porque prácticamente había llegado a las mismas conclusiones que es lo que había encontrado. Y me sorprendió muy gratamente. Por desgracia, creo que eso ha circulado muy poco. Y es cierto también que ahora, gracias a Dios, tenemos datos adicionales que esa persona en sus años no pudo conocer, pero vais a ver qué cosas. ¿Alguien de vosotros ha visto ovnis en la Biblia? ¿Sí o no? A ver, que levante la mano quien ha leído sobre ovnis en la Biblia. Creo que en Ezequiel. En Ezequiel son ovnis lo que dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, cuando ve una rueda dentro de otra rueda y demás. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer un repaso de textos que nos van a dejar un poco perplejos en un principio, para variar. Pero antes de entrar en eso, vamos a entrar en avistamientos ovnis y abducciones en la antigüedad. ¿Sabéis qué son las abducciones? Sí, los secuestran, se los llevan. Sí. ¿Queréis hacer una oración primero? Sí. Bueno, no lo había hecho porque como ya seguíamos en la dinámica, pero si queréis hacer la oración, sí, pues perfecto. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos también pedir iluminación sobre este tema. Porque es un tema que está afectando a muchísimos millones de personas. Y no solo por creer en esto, sino por verse atrapados en cosas mucho más graves que van precisamente ligadas a esto. Y esperamos, Señor, que tú nos des la instrucción suficiente como para darles el mensaje que les haga reaccionar y poderse percatar de qué hay en realidad detrás de todo ello. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Avistamientos ovnis. Es eso que todo el mundo dice, yo he visto un ovni. Sí. Pero resulta que hay personas que no solo dicen que ven ovnis, sino que dicen que han sido abducidos, se los han llevado. Y algunos dicen, esto no se lo cree ni su tía. Bueno, pues iremos viendo cosas. Lo que ahora veis es arte. Sí, son grabados de épocas antiguas y algunas muy, pero que muy antiguas. Evidencias de ovnis y extraterrestres en la antigüedad. Pues mirad
esto que veis aquí es un episodio bíblico pintado por un autor. ¿Y qué es esto? Anda, pues alguien va sentado aquí llevando algo. ¡Qué curioso! Y esto no es de ahora, ¿eh? Mirad, esto es del desierto del Sáhara, en el norte de África. Aparece este grabado con algo aquí, redondito, y aquí un tipo extraño, como mínimo, con algo que lleva en la cabeza, como si fuese, ahora diríamos una escafandra, quizás. O es su cabeza, no lo sé. Aquí hay más cosas, en redondo. No sé si veis también esta forma así. Un agujero dentro de otro agujero y tal. Os recomiendo que os veáis los temas que presentamos de puertas dimensionales. A veces con el título la gente dice, ¡wow! Esto imposible. Y vais a ver cómo Satanás trabaja bajo el sistema de puertas dimensionales, como también lo hacen los ángeles de Dios y el mismo Señor. Y os vais a sorprender, y mucho. Pero a veces hay algo parecido a eso, y aparece en lugares muy antiguos, hechos por culturas ancestrales. Esto es Japón, en el año 900. Una bola como una rueda con fuego, pero una rueda con algo aquí, que también va en dirección hacia abajo. Esto tampoco es de ahora, 1538. Y en este cuadro tan abarrotado de personajes y cosas, mirad qué hay aquí. En el cielo aparecen unas formas como ahora diríamos ovnis. ¿O es que eran sombreros que lanzaba la gente? Mirad esta otra ilustración, 776. Y en ese año, aquí pintan algo por encima de la cabeza de este señor ¿qué es? ¿Que le tiran una corona con una tela? ¿O es algo distinto del espacio? Mirad este otro. ¿Qué señala? Una cosa luminosa como si fuera una estrella, pero que dentro, oye, una forma redondeada con más esferas dentro. ¿Qué será eso? ¿Había fumado algo el autor de todo esto? 1697, en Alemania, también un cuadro donde aparecen personas y arriba en los cielos unas esferas extrañas. Pero aquí tenéis otras cosas pintadas en 1710 y que tienen que ver con episodios bíblicos como el bautismo de Cristo. Y mirad, si eso sucede abajo, unos haces de luz, como si fueran de láser prácticamente, que proceden de algo redondo en el cielo. ¿En el bautismo de Cristo hubo algo de esto? ¿No? No hubo algo de esto. Leed bien vuestras Biblias y leed bien el espíritu de profecía. Si tenéis alguna duda, mirad las temáticas que presentamos sobre 3 días y 3 noches. Y vais a ver las descripciones que da el lenguaje de las cosas que acontecieron durante el bautismo, pero también durante la muerte de Cristo en la cruz. Mirad, hablando del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué aparece en ambos lados? ¿Qué es esto? ¿Algo volando con señores dentro? ¿Querían indicar alguna cosa? ¿O es algo que apareció también en esos momentos y quedó en la cultura popular y luego se registró? Bueno, estos son los detalles ampliados. Da que pensar como mínimo. También en pinturas de la crucifixión bizantinas, y vemos continuamente objetos a los lados derecho e izquierdo de la cruz, por arriba, por abajo, y con personajes incluso.
La pintura de la Virgen con San Giovanni, ¿no? Y resulta que en el siglo XV también aparece este cuadro con algo en el espacio que, si lo ampliamos, tiene esta forma ovalada o de disco con haces de luz que salen de él. Y hay un señor que hace así, mirando, y arriba está esa. Qué curioso. Bueno, otro cuadro, la Anunciación con San Emilius, 1486, y resulta que aquí aparece también algo redondo que emite luz. Cosas, ¿no? En las pirámides aparecen cosas. Pues mirad qué formas aparecen aquí, que también hacen pensar. Pero esto otro, quizás no lo veis muy bien desde atrás con esta claridad. Mirad esta ampliación de este grabado jeroglífico, ampliado, se muestra la figura, al menos da la sensación de una persona con una cabeza bastante extraña, que nos recuerda mucho, como nos han ido diciendo, que son los marcianos, los extraterrestres. Esto ya es súper antiguo, hallado en Perú, de esas culturas antediluvianas quizás. Y también vemos a un señor con un extraño atuendo. Y aquí también. En Francia, en unas cuevas que también dicen prehistóricas, ya sabéis, aparecen señores un poco raros y arriba algo, también con forma que nos suena algo ya también. Esto en Kiev. Dicen que está datado sobre hace 4.000 años antes de Cristo. 4.000 años antes de Cristo, ¿dónde se nos lleva? A la creación. Si esto es verdad, evidentemente no es del momento de la creación, es algo posterior. Pero antediluviano sería. Y desde luego el tipo es un poco especial, ¿eh? Esto dicen que tiene 7.000 años de antigüedad, tallado en México. Evidentemente no tiene 7.000 años. Pero también veis aquí unos señores abajo y de arriba, ¡bumba!, esta cosa tan sorprendente. Y estas imágenes de entidades con cabeza de reptil, hallados en Irak, también dicen de 5.000, 4.500 años antes de Cristo, evidentemente, ¿no? Pero curiosas formas, ¿no? Al menos. Sabéis que ahora se habla mucho de extraterrestres y se les llama, por algunos, reptilianos. ¿Os suena eso? Reptilianos. Que tienen un aspecto como de reptil. Y algunos dicen que entre la élite mundial de los que hemos estado hablando son reptilianos. Bueno, eso no es exactamente así. Pero vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Más figurillas halladas en Ecuador que también siguen sorprendiendo. Comparativas. Más sobre lugares en China, en este caso, con ruedas y personas ahí arriba entre nubes. Imágenes del siglo XIV, donde también vemos algo en el espacio aéreo. Aquí también, la parte superior derecha. Y seguimos viendo algo curioso. María y Jesús. El milagro de la nieve, dice aquí, pintado por Masolino da Pinacale en 1383-1440. Entre ese periodo pintó este cuadro que resulta que aparecen debajo todo esto por encima de las cabezas de estas personas. Y esto tampoco es para pasar por alto. Dios le da los mandamientos a Moisés. Y el autor desconocido que pinta este cuadro, en Bélgica, describe también que algo está pululando por el espacio en esos momentos. ¿Es verdad o es ficción? Otra imagen, la Asunción de la Virgen, una vez más, nubes con formas más que extrañas. Abajo y por arriba.
En la crucifixión, igual. Si vemos ampliado, es lo que veis aquí abajo. Aquí también, mirad. ¿Será una casualidad? Año 1456, en la ventana superior, ¿qué se muestra? Ya lo ves, ampliado. Más sitios. También de lugares tan lejanos, donde aparecen señores subidos en algo redondo. Curioso. En Italia, en una cueva también, pinturas de esas que llaman rupestres. Y esto también en lugares como Australia. También pinturas así. Esto otro, ilustración del Renacimiento, también vemos algo extraño en los cielos. Ya veis que esto no es de ahora. Hay cosas que al menos es para pensar. ¿Hubieron manifestaciones tipo ovni antes, hace muchos años ya, prácticamente desde los orígenes de la humanidad? ¿O todo esto en verdad no es lo que pintan los autores de estas reproducciones aquí? Vamos a ver un caso ovni famoso, el extraterrestre de Roswell. ¿Os suena este? ¿Os suena el Área 51? Sí, es un lugar donde hacen encuentros, simposios sobre ovnis prácticamente cada año. Y donde se habla que sucedió esto, que un ovni se estrelló en ese lugar y que recogieron de allí a algún diminuto ser, cabezón y feo, que eran extraterrestres, y estuvieron experimentando con él, etcétera, etcétera. Y esto movió y sigue moviendo el mundo ovni. Mucho misterio, dicen. Y estas son las últimas fotos que sacaron a la luz precisamente sobre ese supuesto extraterrestre. Pues bien, ahora vamos a ver Apocalipsis 16. Y Apocalipsis 16 resulta que nos habla a partir del versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Os suena algo esto en relación con lo que estuvimos viendo de Daniel 11, versículos finales? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 espíritus inmundos a manera de ranas y llevan a los reyes a combatir en ese lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y resulta que estos tienen forma de ranas, son espíritus inmundos. Siempre hemos dicho que esto ¿qué son? Demonios. ¿Y tienen forma de ranas? ¿O se muestran así, mejor dicho? ¿Habéis visto el grabado egipcio que hemos mostrado antes? El extraterrestre que hemos mostrado antes, o que dicen, cabezones, ojos grandes, cuerpo más achicado. Y cuando describen las manos de estos personajes con membranas entre las manos, como es una rana. ¿Es casualidad que coinciden? Cuando se habla de reptilianos, ¿qué es un reptil? Iremos viendo más cosas. ¿Quiénes son realmente los extraterrestres? Vamos al conflicto de los siglos. Ahora la cosa empieza a ponerse interesante. En esta página vamos a la 612, donde nos llega a hablar sobre temas de espiritismo y nos dice: pero la Biblia declara que los espíritus, entre comillas, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Y nos da una relación de textos bíblicos al respecto.
¿Qué? ¿Cómo lo veis? Toda la vida hemos tenido esto también delante nuestro sin enterarnos, como tantas veces. Pero ahora necesitamos esa luz, porque estamos en los tiempos en que algo se está preparando por parte diabólica y va a hacer el gran engaño. La Biblia declara que esos espíritus ya se los solía llamar así a los visitantes de otros mundos, no solo a los muertos que se desencarnan, dicen y... No, nos está hablando de visitantes de otros mundos. ¿Cómo lo llamaríamos ahora en lenguaje normal? Extraterrestres. Y resulta que Ellen White nos dice que todo esto está en la Biblia. ¿Qué? ¿Interesante o no? Pronto aparecerán en el cielo, dice en la página 681, signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Vaya cosas está diciendo, ¿eh? O sea que vendrán esos seres en plan cabezón, haciéndose ver que vienen de otros mundos y van a llevar a la gente a esta lucha final. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. ¿Entendéis el gran engaño? ¿Por qué pusimos el título del gran engaño a todas nuestras conferencias? Haciendo alusión de que hay muchos engaños que todos van preparando el terreno para este momento, que es la consumación, el gran engaño. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Ahora leemos esto y decimos, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero os imagináis que estéis tan tranquilos o no tan tranquilos y veáis que aparecen ovnis y veáis que bajan unos señores con algo extraordinario, muy superior a todo lo que tenemos nosotros, y empiezan a decir todo esto. ¿Sabéis que ahora muchas personas dicen que fuimos creados no por Dios, sino por los extraterrestres? Sí, eso es ya súper común. Cantidad de personas cada día se están apuntando a este concepto nuevo. Imaginaos cuando vengan, ¿qué dirán esta gente? ¿Veis? ¿Es verdad? ¿Y nos tomabais por locos? El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. El gran engaño es esto. El mismo Satanás se dará por el Cristo. Por tanto, ¿cómo va a venir Satanás? ¿Va a aparecer montado en una mula o en patinete? ¿Veis cómo va a venir? ¿Recordáis la carta de Illuminati New World Order? Esa luz que venía de arriba y todos el Mesías, como si fuera un extraterrestre que nos creó. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. ¿Os dais cuenta? Imitará prácticamente la venida de Cristo. Si imita la venida de Cristo viniendo del cielo con naves, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Sabéis que se nos dice que nosotros subiremos a la plataforma y nos iremos al cielo? Plataforma. Cuando dice viene con las nubes, no está diciendo que viene allí encima de una nube gaseosa como cualquiera de las que vemos, sino que era la forma de hablar
en esa época cómo iban a describir algo así, con su lenguaje. ¿Entendéis? Por tanto, Dios tiene tecnología y el diablo también. Y el diablo la sacó del cielo, de donde procede. Y eso es lo que vais viendo como ovnis, pero no es lo único. No es lo único. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! Si dicen Cristo ha venido, ¿qué quiere decir? Que hasta los religiosos cristianos van a creer en eso. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. O sea, primero vendrán demonios haciéndose pasar por marcianitos y dando estos mensajes. Y luego aparecerá el mismo Satanás diciendo, es que no habéis hecho caso a los míos. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Vaya descripción del lenguaje, Y ahora que sabemos qué está describiendo, es para pensar que todo esto no está nada lejano. Si Cristo viene en 15 años y pico, ¿os dais cuenta de qué vendrá antes? Segunda de Tesalonicenses nos dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a ver más detalles. En el conflicto de los siglos. Recordad la cita que hemos leído antes. La Biblia declara que los espíritus, como solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Vamos a ver qué textos nos refiere aquí. Números 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dioses, sacrificaban a los dioses. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia sobre sacrificaban a los dioses? ¿Y nosotros qué entendíamos? Bueno, se inventaban una divinidad y sacrificaban. Pues no. Resulta que estos dioses son los que venían de otros mundos, o así decían ellos, se mostraban como dioses y la gente les adoraba y les sacrificaba porque eso les ordenaban. ¿Qué diferencia ahora cuando leamos la Biblia, verdad? Salmo 106, 28 y 29. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos, porque también sacrificios de los muertos, como si los muertos estuvieran en otro mundo y también vinieran como dioses. ¿Os dais cuenta que dos cosas hay? ¿Habéis visto alguna película en la cual aparece algo tipo extraño, tipo ovni? Hay una abducción y en la abducción ven sus antepasados, su padre, su madre o quien sea muerto. ¿Qué es? Pues Hollywood no está haciendo otra cosa que transmitir esos mismos conceptos que fueron una verdad anteriormente.
los demonios haciéndose pasar por muertos y encima viniendo de otro lugar. 1 Corintios 10, del 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No quiere que os hagáis partícipes con los demonios. Y estaban con ídolos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y todo esto aparece registrado como estos dioses que venían de otros mundos. Apocalipsis 16, 13 y 14. Ya lo hemos visto antes. Los espíritus de demonios en forma de rana. ¿Cuántas veces hemos leído este texto y no encajábamos que estaba hablando de esto, precisamente? Y especulábamos, no, esto es, eso es no sé qué. Y los teólogos de nuestra iglesia sacando las 1001 conclusiones extrañas, cuando está clarísimo que es. ¿Os dais cuenta cómo hay que indagar por vosotros mismos para que no empiecen a darnos explicaciones que no son? ¿Habéis oído hablar de los Anunnakis? Anunnakis es un vocablo sumerio que viene a decir aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Y hubo un señor llamado Zacarías Sitchin, un masón de grado 33, que pudimos mostrar la filmación donde él aparece y se tapa cuando lo filman, con su atuendo masónico. Y él es el que tradujo las tablillas sumerias, donde aparece la historia, donde dice que nos crearon unos seres que venían del cielo. ¿Qué cosas, Pues en definitiva no es más que lo mismo. Y todo va en conjunto. Y la gente se está tragando eso como una verdad. Y sabéis la de personas que me han llegado a escribir a lo largo de todos estos años que creen en esto como verdad absoluta y que dicen, la Biblia es una alteración de la realidad, una manipulación, que eso es la verdad y la Biblia es el error. ¿Cómo cambian las cosas, Hermanos, os recomiendo que empecéis a predicar de estas cosas y veréis y os vais a llevar sorpresas cuando veáis la cantidad de personas que creen en cosas extrañas y se lo creen de verdad. Hablando de cuestiones de México también, se habla de Quetzalcóatl. ¿Os suena esta divinidad? ¿Cómo lo decís? ¿Y quién es? ¿Cómo se presentó este personaje? La serpiente emplumada. Y resulta que se aparece a las personas de ese lugar y las personas de ese lugar le hacen sacrificios humanos y demás, claro. ¿Quién es la serpiente en la Biblia? Satanás. ¿Y emplumada por qué? Porque volaba. Porque antes volaban. Y hasta que Dios le maldice y se acabó. Y Satanás coge esa forma reptiliana de reptil, serpiente, y en definitiva es lo que ha ido mostrando a lo largo de la historia de la humanidad como extraterrestres. Y resulta que es el mismo Satanás apareciéndose y todos rendiéndole pleitesía, haciendo sacrificios humanos, no solo en México y América en general, sino también en Europa, en Asia y en tantos otros lugares. Y provenía, como no, del cielo. Qué cosas, Bueno, este es el juego de Steve Jackson que estuvimos mostrando sobre Illuminati New World Order. Allí aparecen precisamente los ovnis, los UFOs. ¿Cómo lo llamáis en inglés esto? ¿Cómo pronunciáis UFO? Pues eso. Pues aparece en este juego de cartas. ¿Pero qué aparece también? Abducciones. Y mirad qué personajes dibujan. Como reptiles, ¿no? Y todo esto no es ciencia ficción.
¿Sabéis que he conocido personas que me han dicho que han tenido que sufrir esto? Incluso sus madres, por ejemplo. Y no estaban bromeando, porque lo habían pasado realmente mal algunos de ellos. Y cuando supieron la verdad de qué era todo esto, se quedaron horripilados. Pero algunos, gracias a Dios, se han dado cuenta que la explicación no era ninguna tontería y están en camino de aceptar el Evangelio. Amén. Por tanto, los extraterrestres eran los ídolos que aparecen en la Biblia y que los pueblos de las culturas alrededor del pueblo de Israel también estaban adorando como a tales, como a ídolos. Eran demonios, haciéndose pasar por extraterrestres. Segunda de Crónicas 15, Segunda de Crónicas nos dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Ya ves que esto era típico en los tiempos del pueblo hebreo. Por eso se apartaban del Señor, por culpa de estos demonios interviniendo como extraterrestres, y ellos aceptando ese culto. En Éxodo 20 dice que no te harás imagen. ¿Y qué hicieron los pueblos? Hacerse imagen de las cosas del cielo, porque decían que venían del cielo. Y resulta que, claro, del cielo aparecen personajes como dicen ser la Virgen María, y les hacen estatuillas, les ponen velas. Pero no es en el único lugar, también lo hacen en otros lugares, ¿sí? Con estos tipos de adoraciones. Y así la cosa va, que la gente se lo está tragando todo por estar apartando la verdad de su camino. Primera de Reyes 14, del 22 y 23 nos dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Os dais cuenta? Era siempre en lugares altos esa adoración. ¿Por qué? ¿Dónde hay las manifestaciones ovni más conocidas? En montañas altas. Donde yo vivo, cerca, hay unas montañas conocidas como Montserrat. Y allí cada día 11 se reúnen un montón de personas porque es cuando dicen que aparecen los ovnis. Y un hermano adventista que se dedica profesionalmente a la filmación de imágenes y tal, allí donde lo llaman, trabaja, y fue llamado por esos grupos para filmar las cosas que acontecían esos días. Se quedó helado, Los lugares altos, estatuas, imágenes de Asera. Entre ellos también había cuestiones de obeliscos, significación de adoración a demonios. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Amén. Son ídolos, son demonios, haciéndose pasar por, ¿qué diríamos ahora? Por extraterrestres, que dicen que hicieron los cielos y la vida sobre la tierra. Y Dios dice: no, he sido yo. Segunda de Corintios 6, del 15 al 18. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Amén. Y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. O sea que la doctrina la debemos tener clara, porque si no vamos a caer en manos de esas creencias, aunque creamos que vamos a servir al Señor. 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué esperar de los cielos a su Hijo?
porque ellos estaban acostumbrados a esperar de los cielos a los otros que se hacían pasar por Dios o divinidades. Primera de Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora diríamos, ¿guardaos de qué? De los extraterrestres, de los demonios. ¿Cómo cambian ahora los textos, ¿Qué diferencia? Mateo 13, del 14 al 17. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahora mirad esto. Sacerdote católico abusador de niños acusa a los alienígenas. Dice que se le aparecieron varias veces diciendo que abusara de los niños, y él decía, no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero le dijeron, o haces eso o... y terminó haciéndolo. ¿Es una excusa que se buscó este hombre? No puedo saberlo en verdad. Pero sabiendo esas apariciones que hay, y os contaría casos que son impresionantes, quizás no es para dudarlo tanto. Divinidades paganas. Hay una serie de textos bíblicos que nos hablan, por ejemplo, de Diana de los Efesios. ¿Os suena de algo? O la imagen venida de Júpiter. Esto está en Hechos 19. Venida de Júpiter. Pues, ¿qué está diciendo? ¿Extraterrestres? Bueno. Ezequiel 6. Una vez más, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Cuando tuve la oportunidad de estar haciendo conferencias en México, me llevaron hasta un lugar donde, arriba de una montaña muy alta, dicen que hay una pirámide y que es el lugar favorito para que los extraterrestres den vueltecitas por allí con sus ovnis. ¿Sí? Bueno, yo no llegué hasta arriba, tuvimos que irnos mucho antes, pero vi como precisamente en ese lugar mucha gente hace comercio a través de personas que creen en estas cosas, y veías ya por sus atuendos, sus formas de vestir, esa forma de la nueva era, New Age, que ya van de un modo peculiar, ¿no? Collados altos. Antes os decía, no todo lo que hay de ovnis son demonios. ¿Por qué? Ahora vais a ver a Nikola Tesla y María Orsic. ¿Contacto con extraterrestres? ¿Alguien conoce a Nikola Tesla? A veces hablamos de Thomas Edison y de grandes personajes, inventores, y olvidamos que quizás el mayor de todos ellos ha sido Nikola Tesla. No se suele explicar en los colegios. ¿Verdad que aquí tenéis una fábrica de automóviles en Estados Unidos que se llaman Tesla? Pues en definitiva vienen de este señor, o al menos han cogido el nombre de este señor. Aquí tenéis a estos señores yugoslavos, tanto él como ella. Resulta que los dos cuentan. Él, en su caso, después de hacer grandes, cosas tremendas a nivel de ciencia, él llega a decir algo importante. Dice que inventó, no por él, sino porque alguien le venía y se lo decía lo que tenía que hacer, y era alguien que se aparecía de arriba, la energía libre.
No hacían falta cables eléctricos para nada y energía gratuita para todo el mundo. ¿Sí? Y eso y muchas cosas más. Él, en definitiva, es el inventor de HAARP, que estuvimos hablando aquí, capaces de crear o lanzar unos rayos a la ionosfera, rebotar y provocar desastres allí donde quieran. ¿Sí? Armamento que tienen naciones importantes. Y luego nos dicen cambio climático y terremotos porque sí. Y él dice eso, que hay una manifestación de personajes que le vienen y le dicen qué tiene que hacer él para hacer estos inventos. Y también, que él es capaz de no hacer ni maquetas. Y le sale todo perfecto. Este señor tuvo problemas con el gobierno, le fue requisado todos sus papeles y alguien se llevó todos sus inventos. Evidentemente, una nación muy importante de este planeta en la cual estáis ubicados. Y María Orsi, esta chica con la cual mantuvieron un tipo de relación, ella era una bailarina. Y resulta que esta señora bailarina además era medium. Y también le revelaron esos extraterrestres cómo hacer tanto a uno como a otro esto. OVNIs. Y todo esto ya es de la época que llegó a ser finalmente la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, los demonios revelaron tecnología divina a seres humanos para que terminaran haciendo algo parecido a lo que tienen ellos. Y ahora he de contaros que precisamente cuando estuve haciendo conferencias en México, un hermano de allí me llevó a su casa y me dijo por el camino, mientras íbamos en coche, que él trabajaba para una empresa subcontratada del gobierno, que a su vez trabajaban por otras empresas subcontratadas del gobierno, en Texas. Y sabéis que en Texas es donde hay prácticamente el armamento militar de Estados Unidos. Y me dijo que entró a hacer una reparación en un lugar de estos, de una de estas empresas, y mientras iba andando, pasa por delante de un lugar, un hangar, algo así, con una puerta abierta, y se queda parado viendo que hay un ovni aparcado allí. ¡Un ovni allí! Y él sigue. Al cabo de unos días, dice que vuelve, no sé si al día después o al cabo de unos días, regresa a ese lugar y el ovni ya no estaba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vuestro gobierno tiene tecnología ovni también. Y no sé si son los únicos. Pero desde luego todo lo de Nikola Tesla y María Orsi está en manos de alguien. Por eso a veces cuando hablamos de ovnis, no solo podemos hablar de ovnis porque sí, de extraterrestres que dicen el ser extraterrestres, sino también podemos estar hablando de tecnología humana, dada por extraterrestres. Esto no puede ser. Atención a esta cita de Ellen White que aparece en este libro, Eventos del Tiempo Final. Es un libro que no está editado por la Iglesia. Es una recopilación que hizo un señor sobre otros escritos de Ellen White que no estaban publicados en español. Y si algunos sí, pero básicamente casi todos no. Y mirad qué cita tan interesante aparece allí. Este libro lo editó un hermano colombiano. Si lo podéis conseguir, os lo aconsejo. Solo hay un desliz también, y es precisamente sobre el tema de la fecha del retorno de Cristo, donde vuelven a encajar citas de Ellen White que parece que no puede ser, y no la ubican en el contexto correcto cuando ella estaba hablando de la profecía de los 2300 días, que no se prolongaba más allá del tiempo, y que eso no era la venida de Jesús. Mirad si es importante saber qué estaba diciendo, y ella misma tuvo que aclarar en otras citas esto, pero la gente esta otra aclaración no quiere saber nada, prefieren decir no se puede saber.
En la sinagoga de Satanás, él doblega bajo su cetro y trae a sus concilios agentes que puede usar para promover su propia adoración. No nos extrañemos al encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en la vida y caracteres de aquellos que son inspirados por los ángeles caídos. Satanás puede impartirles conocimiento científico y aconsejar a los hombres en filosofía. Él es experto en historia y versado en la sabiduría mundana. ¿Qué? ¿Es verdad o no que Satanás imparte a científicos eso? Conocimiento científico, incluso a no científicos, como era María Orsi, que era una medium. No me estoy inventando nada. Estas son palabras de la misma Ellen White, y que evidentemente, viendo los textos que hemos visto antes, no se estaba inventando nada, porque todo eso estaba en la Biblia. Hay toda una entrevista con un astrónomo jesuita llamado Funes en el Observatorio Romano, y él habla de la hipótesis de la existencia de extraterrestres, diciendo que no entra en conflicto con la fe. Es más, va dando datos diciendo que esperan que pronto lleguen a ver o a tener un encuentro extraterrestre. ¿Por qué dicen esto los jesuitas? ¿Sabías que los jesuitas han sido los mejores astrónomos de la historia? Son la gente de mayor intelecto mundial prácticamente. Tienen la élite de la élite. Y saben que esto va a ser una realidad, porque los jesuitas no están movidos por Dios, están movidos por el enemigo. Y bien, os paso toda esta entrevista rápidamente para mostraros esto. Un telescopio que se llama Lucifer. Qué cosas, ¿eh? Y sabéis, está en el Monte Graham en Arizona, Estados Unidos. ¿Y sabéis quién tiene el dominio sobre este lugar? Los jesuitas. Y ellos precisamente le dieron el nombre al telescopio, que dice que son unas iniciales, unas siglas de varias palabras que casualmente coinciden con Lucifer cuando las juntas todas. Y, en fin, para hacer eso se valieron también, ya veis que son, el Observatorio Vaticano también está movido por ellos, etcétera, etcétera. Voy a hacer un intervalo, mirad esto. Preguntas católicas, EWTN, una emisora católica, ¿eh? Resulta que a alguien se le ocurre escribir a uno de los señores sobre el telescopio Lucifer en esta página católica. Y dice, ¿por qué el Vaticano tiene un telescopio buscando vida extraterrestre? Y les va planteando una serie de cosas. Y los acosa un poco. La respuesta, hola Raquel. Creo que, como decían en mi tierra, has oído campanas, pero no sabes dónde. Desde hace siglos la Santa Sede tiene academia de ciencias como un estado que es, y una parte de ellas es la astronomía. Pero no anda buscando nada. A la Iglesia no le interesan los extraterrestres, a nosotros nos interesa la salvación de los terrestres, que nos han sido encomendados por el Señor. Si el Vaticano viviera con tus donaciones y la del 90% de los católicos, el Papa estuviera viviendo debajo de un puente. No oigas más ciencia ficción, querida hermana. Conoce tu fe y crece. Bendiciones. Pues resulta que la respuesta es: nosotros con los extraterrestres nada de nada. Cuando precisamente el astrónomo más importante de ellos les está diciendo que están buscando contacto extraterrestre y que creen que pronto lo van a conseguir, que pronto va a darse eso. Después, mirad si parece ser que están mal informados cuando dicen que si el Papa tiene que vivir de los donativos de ella o de personas como ella, que se estaría viviendo debajo de un puente. No se lo cree ni él, porque con la riqueza que tiene el Vaticano, seguro que eso no pasaría si el Papa no quiere, claro. La triste historia, diría yo, del Monte Graham y la fundación del Observatorio Astronómico Jesuita.
Resulta que para montar el observatorio en este lugar, es un lugar que para el pueblo apache es un lugar sagrado. Elevado, por supuesto, muy elevado. Y resulta que en ese lugar habían apariciones ya... Gracias a Dios. Pues resulta que en este lugar, por costumbre ancestral, se aparecían ya seres que provenían de un sitio lejano en los cielos. Y los apaches adoraban en ese lugar a esos dioses que venían de otros mundos. Y resulta que el Vaticano dice, sí, pues en ese lugar quiero un observatorio. Y los jesuitas lo comandan. Lo curioso es todo lo que hicieron para que los pobres apaches se quedaran sin su territorio para poder estar allí y pasar a ser de manos precisamente en el control de los jesuitas. La investigación en el Observatorio Astronómico Jesuita del Monte Graham resulta que tiene cosas muy, pero que muy interesantes. Voy a resumiros para no intentar alargar mucho más todo esto. Resulta que, si os iré pasando imágenes, resulta que en ese lugar se habla de la aparición de un ovni en la historia y en el cual venía la divinidad por excelencia. ¿Sabéis qué color tenía ese ovni de esa gran divinidad? Imaginaos algún color. ¿Cuál os puede venir a la cabeza? ¿Negro? Dorado. ¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Verde? Madre mía, pues sí que tenía colores. Qué moderno todo ese ovni. Amarillo, dorado. ¿Morado? Bueno, pues resulta que ese ovni no tenía un solo color. Tenía dos colores. Y esos dos colores casualmente coinciden con algo. Y es los colores de una bandera que es precisamente la del Vaticano. Amarillo y blanco. Bueno, será una casualidad más. Deuteronomio 32, del 16 al 20 nos decía: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, atención a esta frase, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Dioses venidos de cerca, en las regiones celestes. ¿Recordáis el texto bíblico, ¿Cómo van encajando las cosas ahora? De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado del Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ezequiel 6:13 nos dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y 1 Corintios también nos dice más sobre los ídolos, lo que sacrifican. Vamos a ver los textos bíblicos referenciales. Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No es a eso que hay que adorar. Hay que adorar a Dios. Deuteronomio 17, del 3 al 7, nos dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Mirad, si antes hemos visto que venían de lugares no tan lejanos esos dioses, aquí nos está hablando del sol, la luna, estrellas, algo que está dentro de ¿qué?
nuestra galaxia. O nuestra, ¿qué? Sistema solar. Y así continuamente. Josué 2. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. ¿Recordáis lo que dijimos sobre el obelisco y el reflejo en el agua? En Washington, por ejemplo. Como es arriba, es abajo. Copiado de Satanás, como siempre, de lo que Dios tiene más que claro. Él es Dios arriba y abajo. Amén. Se acabó. Bueno, más textos de dejar a Dios para seguir a servir a los Baales o a Baal. En 2 de Reyes 21 también edificar a los lugares altos y, como no, seguir a Baal. O sea, ¿quién era Baal? Satanás. Y en los lugares altos se manifestaba. ¿Os habéis fijado que las iglesias suelen estar siempre ubicadas en lugares altos? No siempre, pero muchas veces sí. Pero es que curiosamente lo que se suele buscar cuando se hacen excavaciones es que debajo, o así cuentan muchas historias, es que en la arqueología nos demuestra que antes de levantar una iglesia allí se reunían los paganos a adorar a los dioses que venían de fuera. ¿Y qué hace el catolicismo entonces? Asume lo de los otros, lo matiza un poco y también tiene sus dioses que vienen de fuera, que si la Virgen, que si los santos, que se manifiestan a unos y a otros. Más de lo mismo, solo es darle un maquillaje y listos. En 2 de Reyes 23 también nos vuelve a hablar más o menos de cosas parecidas. Incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Ya os dais cuenta una vez más cómo Satanás hace adorar a los signos del zodíaco en vez de decir allí está el plan de salvación de Dios escrito? ¡Qué cambio! 2 de Crónicas 33, también edificar o reedificar los lugares altos con abominaciones, claro. En 2 de Crónicas 36, así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él, y suba. ¿Dónde estaba el templo? Arriba. ¿Y Satanás qué hace? ¿Manifestarse dónde? Arriba. ¿Por qué? Porque plagia todas las cosas de Dios, hasta en esto. En Esdras 5 nos habla: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Dios también hacía reedificar, pero lo 4 también nos habla de alguien: ofrecer incienso a la reina del cielo. Y la reina del cielo, sabéis que era, con el paso de los años, bueno, primero Semiramis dijeron, fue cambiando distintos nombres a lo largo de la historia, que si llegaron a ser Diana de los Efesios, la Cibeles y cuantas divinidades queráis, era lo mismo. Pero llegó el momento en que la reina del cielo pasa a ser alguien que es un personaje bíblico. Para los católicos, María es la reina del cielo. ¿Os dais cuenta que en verdad no cambia nada? Sencillamente van redirigiendo lo mismo bajo otro aspecto, pero es lo mismo. Mateo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Arriba abajo. Venga tu reino. ¿Y Satanás qué va a hacer? Lo mismo. Vendrá queriendo instaurar el qué? Su reino. Lo mismo. Pero en fin, nosotros tenemos una esperanza basada en una promesa divina, basada en una profecía que como todas se van a cumplir, porque Dios no falla.
No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. ¿Y cuál es nuestro camino? Cristo, ¿hacia dónde vamos? Hacia Orión, donde más allá está el trono de Dios. Podemos seguir mostrando más textos que pueden vislumbrarlo más. Bueno, vamos a leer este último ya prácticamente para concluir. Hechos 1, del 8 al 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Y qué sucede? Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Era una nube solo? ¿Habéis leído la descripción de qué es eso en verdad? Una nave de Dios, con la cual se va al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y para eso nos quedan 15 años y poco. Amén. Nos presenta el videíto del Señor. Ahora tocaba ver este vídeo de media hora. No es posible con el tipo de programa que hay aquí. Pero este señor que veis es un investigador en abducciones, Joe Jordan, presidente y cofundador del C4 Research Group. Sabéis que este señor fue en su momento el número 1 en tema OVNI. Y este señor empezó a indagar. Y yo recomiendo que no os perdáis la cinta de este vídeo, la grabación. Está en nuestras conferencias, porque vais a ver lo que él llega a decir. Hemos hablado antes de abducciones. ¿Es cierto que estos demonios se llevan a gente? Sí, es cierto. Pues sí, es cierto. Y cosas horripilantes. Y gente que desaparece. ¿Sí? Se los llevan demonios, se los llevan gente que tiene ovnis y se hacen pasar también por seres de otros mundos. Lo que está claro es que los extraterrestres, que dicen ser extraterrestres, os podría contar experiencias que me han relatado de primera mano de personas que han tenido que vivir esos problemas de abducción y son horripilantes. Horripilantes. Y esas personas lo pasan mal básicamente por el resto de sus días. Y en sus casas además con problemas ¿de qué? De espiritismo. ¿Por qué será? Pues Joe Jordan, el máximo investigador, empieza un día a tener un grave problema. Alguien le dice que estaba teniendo una abducción, estando en su casa, en su cama. Notaba ese señor que alguien le ponía un palo por el ano y lo levantaba hacia arriba. Y la esposa durmiendo al lado. Y él, horripilado, le salió que en el nombre de Jesús, y se acabó todo al instante, a tal punto que dice que cayó otra vez sobre la cama y la mujer se despertó diciendo: ¿qué hace saltando en la cama? Y eso a él le sorprendió mucho. Él sabía, o tenía entendido, junto a sus compañeros de estudio del tema OVNI, que las abducciones no se pueden cortar, que si hay una abducción se te lleva y punto.
Y a él le sorprendió, puede ser. Y fue recibiendo casos de personas que en el nombre de Jesús se acababa todo. Y él pensó, ¿cómo puede ser? Si son extraterrestres en el nombre de Jesús, ¿por qué se tienen que ir? La conclusión era clara, ¿eh? Demonios, que en el nombre de Jesús no pueden irse van. Amén. Y sabéis, cuando él hizo referencia en un encuentro con la gente investigadora del mundo ovni, amigos suyos, les dijo, tengo un caso que no sé qué hacer con él. Una persona que dice que en el nombre de Jesús se le acabó la abducción. Y los otros compañeros, él no vivía de esto, hacía otras cosas, los otros solo vivían del cuento de los ovnis, Y él dijo esto a sus compañeros, y los compañeros le dijeron, ya sabemos eso. Él se quedó sorprendido porque dice, ¿cómo puede ser? Y nadie dice nada de esto de vosotros, pero él dice que tenía una respuesta más, que es la que precisamente le dijo. Pero nosotros no podemos decir nada de esto porque si no, se acaba todo. Se acaba todo. Se acaba todo el montaje. Él se indignó de mala manera, yo diría de buena manera, porque no hay para menos. Y empezó a hacer público y a crear un ministerio religioso en el cual iba a ayudar a las personas con problemas de ovnis y abducciones. Y él en el vídeo empieza a llamar, porque además hizo esto en el Área 51, donde ese teórico marcianito se estrelló con su ovni. Roswell. Y allí empieza a decir a la gente, ¿me podéis creer o no me podéis creer? Pero ahora os haré pasar a los testimonios vivos de esto. Y empieza a llamar a uno, da su testimonio, empieza a pasar otro, su testimonio, uno tras otro, dando gracias a Dios, porque los liberó de ese poder satánico que eran los extraterrestres. ¿Y sabéis qué dice él? Que cuando va con estas personas y más, porque tiene casos a montones, y él no da abasto para ayudar a la gente, dice que ninguno de sus excompañeros se atreve a preguntarles nada a esos testimonios vivos que echan por tierra toda esa gran mentira, ese gran engaño satánico del cual muchos están viviendo. Y nadie le ha podido contrarrestar nada. ¿Sabéis? Ese hombre tiene otros vídeos subidos a internet. Su ministerio abarca muchas personas y habla de cifras impresionantes solo en Estados Unidos de la cantidad de personas a miles que están teniendo problemas de abducción. ¿Sabéis qué quiere decir eso? No miles, millones. Quiere decir que Satanás está yendo a todas porque sabe que le queda poco tiempo y como la gente no está unida con Dios puede llegar a hacer cualquier cosa porque se van poniendo en espiritismo sin darse cuenta y terminan bajo estos modos. ¿Sabéis? Las personas que he podido estar entrevistando que han tenido estos problemas de abducción, yo no conocía a Joe Jordan, no lo conocía y no lo conozco personalmente. Pero llegué a la misma conclusión que él y a todos les llego a decir, en vuestra casa, en vuestra familia, alguien ha tenido contacto con que le hayan tirado las cartas, le hayan leído el horóscopo, hayan visto la bolita, hayan estado en medios, con mediums, ouijas, sí, todas estas cosas. Todos me han dicho que sí. Todos. Hasta que las cosas se les han ido complicando con cosas extrañas y finalmente ovnis y abducciones. Y tanta gente siguiendo programas de televisión como hacía el mismo Joe Jordan, X-Files, ¿cómo le llamáis a eso? A esa serie tan famosa. Era, dice, su programa favorito, cosas de extraterrestres, claro, era su mundo. Y
tanta gente empieza por estas cosas, o comprar libros sobre ovnis y no sé qué, peliculitas, y se empiezan a poner en la mano más negra de todas, sin darse cuenta. Por tanto, ¿sabéis qué faena tenemos, sobre todo con tantos jóvenes que les atrae tanto esto, incluso dentro de la iglesia? Cuando estuve en Irving, en Dallas, precisamente, en la iglesia del pastor Orlando, alguien se me acercó diciendo: es que a mí esto me atrae mucho, pero yo no sabía qué había detrás. Y es que en las iglesias nadie habla de esto. Pues ya va siendo hora que digamos las cosas, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Y por qué sabe Satanás que le queda poco tiempo? ¿Es adivino? No. Pero él sabe por las profecías cuándo vuelve el Señor. Y sabe que su tiempo se acaba. Por tanto, a partir de ahora no esperéis que todo esto se va a arreglar, porque entramos en la recta final del mundo, donde todo lo que habéis visto que estaba profetizado se va a cumplir. El origen de los reptilianos, ¿de dónde sale? La serpiente. ¿Dónde? En el Edén. Había otro vídeo de un ovni sobre Detroit. Impresionante. Que además se constató que verdaderamente eso no era normal y no era ningún montaje. En fin, y estuvo allí detenido durante un buen rato al lado de grandes edificios hasta que se va. Y tanta gente alucinando con eso. ¿Sabéis que cada vez que una persona está viendo un ovni, ya es un candidato que tiene muchos puntos para seguir las cuestiones oscuras? Claro, ¿está viendo evidencias? Dile tú que no lo está viendo. Cuando he tenido contacto con personas también que han tenido que ver ovnis delante suyo y que les han pasado cosas extrañas, incluso un caso que me relató un abogado adventista mexicano de un amigo suyo, que pudimos pasar el vídeo de esta persona, un señor mayor, que por tener un ovni allí delante con el perro, cogió una enfermedad de esas que se quedó con la piel extrañísima. Bueno, pues todo esto ¿qué es? Y Hollywood empezó a trabajarnos desde hace años con sus peliculitas. Que venía un ovni, venía un marcianito, liaba una hecatombe, luego salió Encuentros en la tercera fase, con esa famosa musiquilla y aparecían los ovnis, todos buenos. Luego E.T., qué graciosillo E.T., con ese cabezón con ojos grandes a manera de ranas, Qué bien nos han trabajado. Y nos van dando los conceptos y nos lo vamos tragando. Y Satanás poniéndose las botas. Algunos dicen: ¿y dónde aparece en la Biblia que hay extraterrestres? Otro texto, Job 1, 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Él fue como representante de la tierra porque Adán ya no podía ir como representante de nuestro mundo. ¿Por qué? Pecó y murió. ¿Y el príncipe quién pasa a ser? Satanás, el representante de este mundo. Y se junta con los otros hijos de Dios que están en representación de sus mundos. Allí aparecen extraterrestres. Y estos no pecaron. No pecaron, solo Satanás. Y los extraterrestres que se fueron con él. Hay lectura adicional en el conflicto de los siglos. Os recomiendo que os leáis estas páginas desde la 683, el tiempo de angustia, donde vais a tener muchos más argumentos al respecto que no tienen desperdicio. Y todo esto son cosas que afectaron en el pasado y van a seguir afectándonos en el presente, y lo peor aún está por venir. Y no quiero ser alarmista ni catastrofista, pero sabiendo el tiempo que nos queda, ya podemos aferrarnos de Dios y empezar a advertir a los nuestros y a los de fuera, porque muchos están cayendo en un engaño sin darse cuenta
en manos de Satanás. Y habéis visto que decía Elena White, pequeños y grandes van a caer en ese gran engaño. Si nosotros no advertimos antes, para muchos va a ser demasiado tarde. Es nuestra responsabilidad. Pues bien, hermanos, no sé si tenéis alguna cuestión al respecto o queréis ya dejarlo aquí. Pues lo dejamos aquí. Y os doy las gracias por haber asistido. Y es más, no solo quiero daros las gracias por haber asistido, os quiero dar las gracias, sobre todo a los que sois adventistas, por lo valientes que habéis ido viniendo aquí. Sí, porque sé que la propaganda que han hecho de este evento en las iglesias no ha sido precisamente lo mejor del mundo. Y sé que esto os puede traer problemas como ha traído problemas en tantos lugares donde he estado. Y sois valientes. Y me alegro de que lo seáis. Y que el Señor siga trabajando así en vuestros corazones y os dé esta valentía hasta el final para enfrentar todo lo que tengáis por delante. Que Dios os bendiga, hermanos. Y quiero deciros que quizás ya va siendo hora que si sois de un mismo sentir, lo dije el otro día y ahora lo repito, si sois de un mismo sentir, una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautismo, ya va siendo hora de que os pongáis más juntitos y no estéis yendo donde no toca. Aún hay una faena que hacer dentro de las iglesias y es darles el mensaje. Pero cuando ese mensaje se da y ya no hay posibilidad en las mentes de las personas de querer cambiar, ¿qué pintáis ahí? El pueblo de Dios tiene que dar un mensaje final claro y conciso. Y no podemos contaminarnos en lugares donde esto no se está haciendo. Como dice Elena White, si vamos a esos lugares nos seguiremos contaminando. Tened esto presente, hermanos. Dad testimonio en vuestras iglesias y después que sea lo que Dios quiera. Amén. Pero sabed que aquí tenéis un grupo de personas que se van a reunir y estarán encantados de que cuantos más seáis mejor. Y no que sea un solo grupo, porque sé que unos sois de aquí, otros de allá. Quizás hay que hacer más de un grupo para ser luces en distintos lugares. Amén. Pero eso está en vuestras manos y sobre todo en las de Dios. Que el Señor os dirija para lo que haga falta. Amén. Amén.